Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco, qué alegría verlos nuevamente en nuestro programa Historia, Libros y Banderas, aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV. Hoy tenemos como invitado a Cristian Letelier, que es abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas por la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fue diputado, fue miembro del Tribunal Constitucional, donde llegó a ser su presidente, y además es una persona que hoy está en el mundo académico como profesor en la Universidad Santo Tomás y como miembro del directorio de la UNIAC. Lo hemos invitado hoy porque acaba de publicar un libro hace 1 o 2 meses, Compliance para el sector público, un tema de gran actualidad, ya veremos por qué, y que tiene prólogo de Natalia González, publicado por Editorial Libro Mar este 2025. Cristian, qué alegría tenerte en nuestro programa. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Pero tú realmente llegaste en el momento preciso con tu libro. Yo quería leer una cosa que aparece casi al final, cuando hablas de la corrupción como daño al país, y habla del sector privado y luego del sector público. Dice, en el caso del sector público, los actos de corrupción afectan la confianza pública y dañan al sistema democrático. ¿Qué nos puedes decir de eso y del momento que estamos viviendo como país? Vamos a ir profundizando algunos temas, pero una primera foto, una primera imagen. Bueno, cada vez que los órganos especializados le preguntan a las personas, a la ciudadanía, qué opinan de estos actos irregulares, son muy altos las opiniones ciudadanas en cuanto a considerar que efectivamente en el aparato público hay actos irregulares, hay infracciones de ley muy sustanciales que provocan precisamente un perjuicio muy grave, no solamente al erario nacional, sino también a la legitimidad y a la reputación de las autoridades y también de las instituciones, lo que es muy lamentable, Alejandro. Esa es mi visión del problema, y creo yo que hoy día, ponle tú, en los organismos internacionales cada cierto tiempo se calibra cuánto es hoy día el índice de corrupción en un país. Chile estaba en el año 2015 en el lugar 26, hoy día en el año 2024, que fue la última índice que conocimos, ya retrocedió 10 lugares y estamos en el lugar 36, lo que sin perjuicio de conocer los últimos hechos que la opinión pública ha sido informada. Que te vamos a preguntar por eso. Partamos por el comienzo. Compliance en el sector público es el título de tu libro, que además se lee muy rápido y yo creo que tiene ese mérito que está escrito para un público amplio, no está escrito exclusivamente para abogados. Quería preguntarte, ¿por qué es el compliance? ¿Por qué usar esa palabra y no un equivalente en español, por ejemplo? Bueno, en los años 70, en Estados Unidos, la doctrina fue creando esta institución que es parte de una política criminal en el sentido de anticiparse a hechos ilegales. Y esto empezó y se extendió a las organizaciones privadas, a las empresas, y después en el aparato público, de manera de ir haciendo programas de cumplimiento normativo que, primero, saldaran la reputación de las empresas, la salvaran, y en segundo término que además de eso hicieran que cualquier vestigio de corrupción en el sector privado fuera inmediatamente detectado por personas responsables de estos programas, que se llaman los agentes del compliance. Y cuando tú hablas de esto, el compliance es, podríamos decir, un mecanismo, un medio para algo, pero el fin es la integridad institucional, como mencionas tú, y es un concepto que va apareciendo en distintos lugares del libro, la integridad institucional. Yo no lo había escuchado de esa manera al menos. Bueno, hoy día, Alejandro, a partir de un sociólogo alemán, Ulrich, que dice de que estamos en la sociedad de los riesgos. Hoy día estamos efectivamente, a propósito de lo que es todo el sistema económico y lo que es relación con el intercambio de bienes y servicios a través del mundo, se van provocando espacios de inseguridad y de riesgos. Y eso hace que se tenga que reaccionar y que se tenga que precaver algunas situaciones que sin lugar a dudas son dañinas
no solamente para la sociedad, sino en general para los estados. Y por eso que en el Estado se habla de integridad institucional. ¿Por qué? Porque es la honradez, es el actuar conforme a la ley y la honestidad de los funcionarios públicos y de las instituciones en general. Entonces, por eso que aquí estamos hablando de integridad institucional, o sea, de la honradez en el obrar por parte de los funcionarios públicos. ¿Existe hoy un marco regulatorio asociado al compliance? ¿Hay cosas sueltas? ¿Cuál es la fórmula que crees tú que hoy está rigiendo en Chile? Como decían nuestros profesores de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica, hay que distinguir. Hay que distinguir, es un clásico. Sí, hay que distinguir entre el aparato público y el aparato privado, y eso lo señalo yo en el libro. Primero, en el aparato privado, en el sector privado, existe una ley, la 20.393, que es del año 2009, se fue modificando y ahora es muy fuerte en los delitos económicos y principalmente en lo que dice en relación con la ley que originalmente estuvo, porque al principio eran como 3 o 4 delitos y ahora hay más de 200 delitos, y además se obliga en el fondo a las empresas privadas a tener compliance, y sí hay extendida esta institución, que podemos hablar ya de ello, de que es una institución dentro de lo que es la empresa privada y con mucho éxito, aunque no tenemos todavía a lo mejor índices o datos sobre aquello. Sin embargo, estamos viendo que en materia de medio ambiente, que en materia de lo que es competencia y de daño a la libre competencia, son menos los casos. ¿Y por qué? Por el compliance. En cambio, en el sector público, al contrario, no es así. En el sector público hay frondosa legislación que ataca la corrupción, que la sanciona, pero yo creo que eso es insuficiente. Y tú, como buen historiador, debes saber, Alejandro, de que siempre nuestros antepasados creían que la sola ley arreglaba los problemas, y sin embargo la vía no se muestra. Hay que legislar, era una frase exactamente común. Sin embargo, creemos nosotros, porque la experiencia nos indica que la sola ley no arregla los problemas, sino que tenemos que ir a algo más que ese instrumento, que es muy importante, pero no es suficiente. De hecho, el concepto está asociado a que no solo existe la ley, sino que se cumpla, que haya un cumplimiento del proceso. Exacto. Fíjate que aquí existe no por ley, sino que existe un decreto supremo del presidente de la República del año 2023, recientemente, hace 2 años, que crea una política de integridad institucional y una comisión que se llama Comisión de Probidad Pública y Transparencia. Y sin embargo, los recientes casos que tú me dices que ya vamos a conversar sobre ello, reflejan de que puede haber sido muy eficiente, pero es insuficiente como lo es la ley. Antes de traer los casos, te quería preguntar en el plano preventivo. ¿Tú crees que si existiera un compliance adecuadamente funcionando, tanto en el plano legal como en el plano operativo, habría disminuido o no hubiéramos llegado al nivel de pérdida reputacional y de casos que conocemos? Creo que sí, por lo siguiente, porque siempre cuando se fiscaliza desde el exterior, como lo ha hecho la Contraloría de la República o el Ministerio Público, en realidad eso es una parte de la foto que se toma en lo que es respecto a una unidad pública. Pero sin embargo, entonces desde adentro, donde nace y se origina un control eficiente, con un programa de cumplimiento, creo yo que allí los márgenes de ilegalidad se reducirían ampliamente. Y yo conozco 2 ejemplos de municipalidades que me gustaría hoy día saber si hay alguna anomalía en ellas. La municipalidad de Lo Barnechea, con el alcalde Lira en su momento, implementó un compliance y con un oficial de cumplimiento. Y lo mismo hizo también Curacaví, con el alcalde Barro también diseñó un plan el cual podría desentrañar cualquiera irregularidad en ese municipio. Así que sería muy interesante que ahora que salieron toda esta anomalía en relación con las licencias médicas, se pudiera ver cuántas licencias médicas en esos municipios y ahí calibrar si el compliance es eficiente o no es eficiente. Hagamos de abogado del diablo. Tú hablas de un oficial de cumplimiento y tal cual uno lo ve por la descripción que tú haces en el libro, que espero nos comente acá su trabajo, podría ayudar. Y hay otros mecanismos u organismos que podrían ayudar a que el compliance sea operativo en la administración pública. La objeción obvia es que en los últimos, a lo mismo, 20, 30 años, se han creado numerosos organismos públicos, una cantidad de ministerios impresionante, y no necesariamente han mejorado las cosas. ¿No sería esto más burocracia? ¿Por qué crees tú que efectivamente esto no sería burocracia, sino
una contribución real al mejoramiento de la integridad institucional. Yo postulo allí en este texto que el oficial de cumplimiento debe ser designado por el interior de la institución de aquellos funcionarios más antiguos, profesionales, que fueran de planta, de manera que ese personal antiguo de planta, que conoce bien la institución o el servicio público respectivo, pudiera él ejercer como oficial de cumplimiento. O sea, aquí no se necesita contratos especiales o abultar más la administración del Estado, que ya lo está con más de 1 millón de funcionarios públicos, como ha sido informado, y por lo tanto no tiene ningún costo, un costo mínimo, porque eso es lo que se requiere, Alejandro, sobre todo, es voluntad política de llevarlo a efecto, como lo hicieron los alcaldes del Guiri y el alcalde Barro en el pasado periodo municipal. O sea, en tu caso no habría una sobreburocratización si se aplicara la fórmula que tú propones. Por ningún motivo. Y las empresas del sector privado pueden dar cuenta de ello. Normalmente el oficial de cumplimiento de una empresa es un funcionario, un trabajador de la misma empresa profesional que lleva a efecto su labor y que ya tenía otras funciones, deja esas funciones y se dedica a ser oficial de cumplimiento. Que además, eso quiero señalar, Alejandro, es una nueva oficio que es muy importante. El otro día fui a una reunión y una señora decía, a lo mejor ustedes no saben lo que hago, yo soy oficial de cumplimiento. Me dio mucho gusto porque quiere decir que allí hay una labor muy importante que tiene que ver precisamente con la probidad y en este caso de acogerse por el sector público, de haber una persona que está encargada de velar porque todos los actos de ese servicio sean conforme a la ley. En términos operativos, ¿qué hace un oficial de cumplimiento en una oficina, en una actividad del sector privado? ¿Y qué debería hacer en el sector estatal? Primero, vela porque el código de ética y el código de conducta se cumpla. Segundo, recibe y administra el canal de denuncias. Hay un canal de denuncias. En el sector público existe el canal de denuncias a través de la Contraloría General de la República. Pero yo creo que eso también no es completo, porque cuando una persona o un ciudadano común y corriente va a hacer la denuncia, se va a demorar mucho en que llegue al servicio y se pueda investigar, porque la Contraloría también tiene limitaciones de recursos humanos atendido el financiamiento que hay que tener para eso. Entonces, tener un canal de denuncias en cada servicio, a mi juicio, sería óptimo para los efectos de cumplir con lo que es el principio de probidad y que está establecido en nuestra Constitución en su artículo 8º. Ahora, cuando tú dices eso, y yo leí tu libro, lo leí completo, lo encontré muy, muy interesante, tú planteas ciertas objeciones o problemas para la prevención de la corrupción en el ámbito privado o estatal. Al menos nombras 3. Dice, falta de recursos, falta de voluntad política, cultura organizacional. Quería que te refirieras a esos elementos que señala en el libro. Alejandro, la cultura organizacional se va dando en el tiempo. Uno no puede imponer desde arriba que vaya habiendo una actitud constante de honestidad, de denunciar cualquier hecho que parece que hay alguna duda. ¿Y eso se hace cómo? Se hace primero implementando este programa. Segundo, el hecho de que cada persona vaya haciendo el hábito de actuar rectamente. Y lo que es más importante, una capacitación. La capacitación respecto a estos planes o programas de prevención de hechos ilegales, a nuestro juicio, es clave al momento de tener éxito en esta materia. Por lo tanto, esos 3 aspectos que tú te refieres y que están en nuestro libro, creo yo que se van dando y que al final son uno solo, porque cuando hay una práctica constante de apego a la ley, se va creando en el fondo esto que se llama la cultura, el hábito de tener un cumplimiento cabal de lo que son las disposiciones. Y en esa materia, por ejemplo, todo lo que es el nepotismo, lo que son las contrataciones públicas. Tenemos una nueva ley sobre la contratación pública y un reglamento de dicha ley muy frondoso, pero que tiene que ser aplicado y tiene que estar al mismo tiempo ser cumplido, que es lo más importante. Pero ahí, si eso es así, que yo te creo, por cierto, el tema central me parece a mí que sería el segundo tema. La cultura organizacional es algo que se adquiere con el tiempo, pero evidentemente debiera haber una falta de voluntad política para que esto funcione, porque el sector privado, de la lectura de tu libro, me queda claro que tiene más restricciones y exigencias que el sector estatal. Claro, yo pongo ahí el ejemplo de la cancelación de la persona jurídica.
Una sanción que establece la ley 20.393 es que efectivamente te pueden quitar la personalidad jurídica de la empresa. Sobre todo cuando comete un delito la persona jurídica, porque eso se trata, la ley referida. Aquí lo que pasa es que la administración del Estado no es así. Uno no puede terminar el Serviu, por decir un ejemplo, o no puede terminar una municipalidad por sentencia, sino lo que tiene que ser es por ley. Pero antes que eso, lo que va a ocurrir en este sentido es de que sí pueden haber ciertas sanciones a la persona natural, y por supuesto el descrédito que va creyendo, porque hoy día, Alejandro, yo creo que la reputación, estamos todos preocupados de aquello, y la reputación hoy día es muy importante en el mundo de los mercados y en el mundo en general de la política. Hoy día la ciudadanía es más severa con uno, y por lo tanto uno tiene que tener mayor cuidado, porque la gente que comete un ilícito, Alejandro, yo creo que no piensa primero en ella y segundo en la familia. Muchas veces trasciende a generaciones cuando se ha cometido alguna cosa ilegal que tiene grave impacto en la opinión pública. Ahora, si tú has sido diputado y has sido ministro del Tribunal Constitucional, ¿qué debiera hacerse en términos de voluntad política para mostrar el cambio en este plano del compliance? Muy fácil. El presidente de la República o los ministros podrían dictar decretos que implementaran en sus servicios, en sus ministerios, programas de cumplimiento. Hacer una comisión, me imagino yo, en la cual diga, ya señores, háganme códigos de conducta. Hay códigos de ética hoy día en la administración del Estado, y yo los pongo ahí en el anexo del libro. Hay un muy buen código de ética en el Ministerio de Justicia, también en el Ministerio de la Vivienda, pero esos se tienen que llevar a efecto. Entonces están ahí. Los canales de comunicación se tendrían que crear. Hay una cosa anterior, Alejandro, que es muy importante, que es el mapa de riesgos. Uno tiene que elaborar un mapa de riesgos. ¿Qué riesgo tiene este ministerio? Por ejemplo, el Ministerio de la Vivienda está muy expuesto, lo vimos con todos los casos que hemos conocido de corrupción. El Ministerio de Obras Públicas también está expuesto. Entonces ellos deben tener un mapa de riesgos. A partir del mapa de riesgos, hacer los códigos, hacer el canal de denuncia y nombrar el oficial de cumplimiento y capacitar a todos los funcionarios. Eso es muy importante. Y eso es a través de un decreto, de una resolución inclusive puede ser, y lo que es más fundamental sería maravilloso, a través de una ley. Sé que hay una ley en tramitación respecto a las municipalidades. Hay un alcalde, el alcalde Renca, que lo he visto escribir sobre que empuja mucho esto de que salga luego la ley de integridad municipal. Y la ley de integridad municipal no salió. Está ahí en el Congreso durmiendo el sueño de lo justo. Ojalá que prontamente, atendido la realidad que hoy la administración del Estado, prontamente pueda hacer un cuerpo legal que esté vigente. Cristian, vamos a hacer un pequeño alto y seguimos conversando sobre tu libro, Compliance para el sector público, para quienes quieran interesarse en esto, para las personas que están en el mundo de la opinión o, por ejemplo, en la prensa. Creo que es un excelente libro para adentrarse en el tema. Volvemos de inmediato en Historia, Libros y Banderas. Volvemos con Cristian Letelier, abogado, ex ministro del Tribunal Constitucional y también diputado, hoy académico. Compliance para el sector público, libro de alta actualidad en estos días. Cristian, a propósito de lo último que tú me comentabas, que bastaría, por ejemplo, un decreto, o que el proyecto de ley duerme el sueño de los justos, ¿qué presión externa puede existir para que esto funcione? Porque una idea, tú dices, es que las distintas instancias hagan un decreto para que empiece a operar. Y ahí, si no lo hacen. Yo creo que la academia o las universidades concretamente tienen mucho que decir. Yo creo que las universidades que siempre, y que tienen como obligación legal, también en la vinculación con el medio, hacer extensión y en ello poner los temas, yo creo que este es un temazo para ellas. En segundo término, los políticos, los parlamentarios debieran preocuparse de aquello de que existe, así como está en el sector privado, es posible
que haya también un compliance en el sector público, y por eso que yo le pongo al libro para. Es muy importante el para, porque si hubiera puesto en el sector público, ¿dónde? No hay. En cambio, para el sector público significa aquí está, hágalo. Y yo creo que los políticos pueden... Y también, hoy día, que estamos a puertas de una elección presidencial, Alejandro, creo que también los candidatos presidenciales en sus programas debieran tenerlo, o al menos postularlo y mencionarlo. Y desde luego, nosotros convencer al presidente de la República, cuando fui presidente del Tribunal Constitucional, le llevé al presidente una cosa muy aspiracional, que se llamaba Una política criminal para Chile. Lo tomó, me dijo, ya, esto me interesa. No lo ha tomado, yo creo que en general, porque yo veo que ya pasando un tema más amplio, no hay una política criminal en serio para Chile, más carabineros, más cárcel, eso es como una cosa común, y que viendo el derecho comparado no baja las tasas de criminalidad, ayuda ciertamente, pero eso no está el punto está en la educación, es una cosa multidisciplinaria. Y esto de la corrupción, que es parte de una política criminal, se arregla también con este instrumento, o al menos baja los hechos que el día de mañana podamos seguir conociendo de desnables actitudes contra el Estado. Ahora, cuando tú dices los candidatos podrían tomar esto en un año electoral, ¿no sería bueno darlo vuelta, por ejemplo, que un partido, cualquiera que fuera ese, dijera, mire, nosotros tenemos 32 municipalidades, o 15, o 53, y en todas vamos a hacer compliance? O sea, le hace como una obligación al sistema que solo este partido tiene, o coalición, tiene compliance instalado en la municipalidad, con lo cual ya no es una promesa de campaña de las muchas que después se pierden en el vacío, sino que es un compromiso más ineludible por el compliance. Bueno, es una medida muy concreta que tú señalas, pero además, ya que hablas de las municipalidades, es muy interesante. Las municipalidades, lo digo en el libro, son 345. 346, la verdad, pero Última Esperanza no funciona, sino que funciona en otras municipalidades. Y esas 345, según la información que había de un medio periodístico de investigación, el 40% estaba con alguna investigación de orden penal. Y eso denota que la municipalidad está un punto neurálgico de lo que es la falta de probidad. Entonces, si los alcaldes, ellos, toman la iniciativa, las asociaciones de municipalidades debieran también hacerlo. Creo yo que antes que esperar la ley o un decreto, pudieran perfectamente hoy día ser los portaestandartes de esta verdadera cruzada, que es la probidad en la administración del Estado, usando lo que se llama la integridad institucional como un instrumento que prevenga todos estos hechos ilícitos. Ahora, además de lo que tú señalas de los hechos de corrupción en el 40% de las municipalidades, en la percepción ciudadana, donde más hay corrupción es en la municipalidad. Claro, así es. Así es. El 60% dice nomás, la gente dice, ahí está la corrupción. Y el Estado, que lo representa las municipalidades, es el primer encuentro que tiene el vecino o vecina con el Estado. Porque hoy día, ahora, o en todos los días de la vida, tú vas, está la oficina de parte, la oficina de obras municipales, la oficina donde dan las licencias para conducir, la dirección de tránsito llenas, abarrotadas, y el ciudadano común y corriente, el ciudadano a pie, como dice, está allí tratando con el Estado, porque la municipalidad representa al Estado y es el primer eslabón dentro del encuentro del ciudadano con el organismo público. Vamos a ir a temas prácticos, Cristian, ahora como lo que está pasando en Chile, pero quería partir por una cuestión conceptual primero y luego vamos a los casos. Conceptualmente, ¿dónde está el mayor problema, crees tú, dentro del Estado? ¿Está en las contrataciones que se hacen? ¿En la cultura institucional podría ser? ¿En la asignación de los recursos? Por ejemplo, lo que ocurre cuando se le dan recursos a una fundación o a otro grupo. ¿En la arbitrariedad de los mecanismos? ¿En la injerencia de los partidos políticos? Con tu experiencia y tus estudios, ¿dónde dirías que está la madre del cordero o en todas las anteriores? Te iba a decir eso. Uno cuando elabora una prueba, le pone o todas las anteriores. Y yo creo que todo es un poco de lo que tú has mencionado. Pienso yo que hoy día el presupuesto de las municipalidades ha crecido enormemente. ¿Y por qué ha crecido? Porque está el royalty minero. El royalty minero
Y resulta que la ley que creó el royalty minero, este impuesto a la minería que va destinado a las municipalidades, sin embargo no señala a qué gasto va. Y por eso yo en una sentencia de minoría dije en su momento que era inconstitucional. Pero en general, en el Tribunal Constitucional. sí, cuando fui ministro allí en una sentencia de minoría dije, mire, esto que no haya a un gasto específico, creo yo que es contrario a la Constitución, pero en materia tributaria. Pero bueno, más allá de eso, creo lo que, yendo derechamente a tu pregunta, creo yo que hay exceso de funcionarios, hay también un recursos que siempre son limitados, pero en este caso una eficiencia en ello. Y eso depende mucho de los órganos que estén allí administrando estos recursos, porque eso precisamente es lo que ayuda al compliance. Ayuda también no solamente a prevenir delitos, sino que dónde vamos a poner, en este caso, los recursos. En vivienda, en salud, sí sabemos ya, Alejandro, dónde están las necesidades o las carencias que tiene la población. En materia de las listas de espera, en materia, si veíamos, fíjate que ahora están haciendo las personas que duermen en la calle, ¿ah? ¿Dónde están haciendo ahora sus pertenencias? Están ya arriba de los techos de los paraderos de micro, de buses. Allí están durmiendo las personas, muchas de ellas, ya no en la calle, digamos, en la vía pública, sino que ahí en esos techos. Entonces, todo eso como país que no lo teníamos, los campamentos, bueno, sabemos cuáles son las carencias y tenemos que optimizar el uso de los recursos. Entonces, los recursos que son amplios, sin embargo, se deben limitados por esto, pero si más encima los vamos a despilfarrar en materias dolosas y se van a ir a los bolsillos particulares, yo tengo una crítica muy grande, Alejandro, en relación con ello. Todos ven los escándalos, persecución penal, pero ¿y a dónde se fueron las finanzas? O sea, una persona puede estar 5 o 6 años en la cárcel, que va a ser difícil que esté esa cantidad de años, y el patrimonio, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedaron los recursos públicos? ¿Dónde fueron? ¿A qué bolsillo? ¿A qué patrimonio? Y eso no se averigua. Yo creo que en eso el Consejo de Defensa del Estado tiene una gran responsabilidad de perseguir civilmente lo que es la sanción económica, restituir los fondos al erario nacional, porque siempre son escasos los fondos públicos. Vamos a casos prácticos. Tenemos dos que han sonado mucho en estos últimos 2-3 años. Uno el caso Fundaciones y el otro el de las licencias falsas. ¿Cómo describirías tú ambos casos, primero desde el punto de vista jurídico o práctico o cultural, y después vemos cómo deberíamos haberlo enfrentado como sociedad? Yo agregaría, Alejandro, otro caso más, que fue frustrado, que es el caso de la compraventa de la casa del expresidente Allende. Perfecto. Porque ahí habían como 900 millones de pesos en juego y afortunadamente se frustró, el Tribunal Constitucional destruyó a la parlamentaria respectiva. Bueno, pero respecto a eso yo lo veo en un sentido también que hay falta de controles. Hay falta de controles al interior de la organización y volvemos a lo mismo de lo que hemos hablado ahora. O sea, primero está el hecho respecto al traspaso de fondos a las fundaciones y lamentablemente pagan justo con pecadores, porque aquí cada vez que se traspasa ahora fondos a una fundación que efectivamente tiene una labor encomiable, bueno, resulta que hoy día está en entredicho. En segundo término, respecto a las licencias, unas licencias también, sobre todo en los órganos municipales, me decían que en Punta del Fútbol, no sé en qué municipalidades pequeñas, hay grande cantidad, ingente cantidad de licencias médicas que no son reales. Bueno, ahí también faltó control, o a lo mejor no se quiso controlar. Eso lo verán las investigaciones. Ahora, yo creo que una locura es hacer las 25.078 sumarios. Yo creo que los sumarios van a tener, como dicen los abogados, una acumulación que hacer, porque si no, no vamos a terminar nunca, y como siempre se va a diluir y el sumario va a quedar en nada, y entonces con una frustración tremenda, no solamente para la institución, sino que en general para la ciudadanía. Entonces, estos casos que hemos tenido, más que calificarlos de graves, lo que siempre conocemos, que todos los que hablan, sino que hay que hacer, y lo que hay que hacer son medidas concretas, no leyes, no más leyes. Yo creo que las leyes están. Lo que hay que hacer es al interior de cada establecimiento público tomar las medidas pertinentes por el jefe del servicio. Y una de ellas es lo que nosotros proponemos. Ahora, una de las cosas que leí en alguna parte del libro es que esto debe perseguirse en distintos ámbitos. Uno del ámbito que llamaríamos administrativo, en la tarea de la persona,
Otro en el ámbito civil, tú decías hay que resarcir los recursos públicos, los recursos que se perdieron. También debiera ser en el ámbito penal, o sea, debiera haber eventualmente sanciones. Si hay fraude al fisco, no es solo un problema civil o un problema administrativo. No, ciertamente. O sea, yo lo que digo es que se pone mucho el énfasis en lo penal por el escándalo que produce, por los medios de comunicación que le dan, a mi juicio, en forma muy efectiva, le dan la cobertura necesaria que requiere la ciudadanía. Pero hay otro mucho más importante, que es rescatar o hacer devolver el patrimonio público de esos dineros al erario fiscal. Yo creo que eso es tan importante como el penal. Y eso conocemos poco. No sé si lo están haciendo y cuánto es el conjunto de millones que efectivamente lograron, en este caso el Consejo General del Estado, recuperar para las finanzas públicas. Cristian, vamos a hacer un alto, pero a la vuelta te quiero preguntar por una cosa que está dentro de lo que hemos conversado, pero que parece ser un talón de Aquiles del sistema, que es la cultura de la impunidad. Tú lo nombras al final del libro y parece, o a la población le parece, que todas estas cosas siempre van a quedar en nada. O sea, que se va a producir ahí algún cambalache entre los partidos o entre los grupos, pero no se va a profundizar de manera suficiente. Entonces, la impunidad, si es que ha existido, si es que no ha existido, tú nos explicas a la vuelta de un pequeño alto para seguir conversando sobre compliance para el sector público con Cristian Letelier, aquí en Historia, Libros y Banderas, en Agricultura TV y Radio Agricultura. Volvemos con Cristian Letelier, estamos conversando sobre su libro Compliance para el sector público. Te preguntaba, Cristian, en esto de la impunidad, ¿existe esa sensación, existe esa realidad? Efectivamente, creo yo que la ciudadanía percibe de que las personas que defraudan al Estado les pasa poco, o a veces no les pasa nada. Entonces, la ganancia que ellos tienen en relación con la sanción no es proporcional. No hay proporción entre la sanción en relación al delito. Y eso hace que la democracia como sistema se vaya haciendo ilegítima y vaya diciendo a la gente, mire, si aquí elegimos uno, elegimos otro, da lo mismo. Y eso duele, Alejandro, duele porque como país tenemos un prestigio, tenemos una historia, tenemos un pasado que nos enorgullece. Y queremos tener también un presente y un futuro que ocurra lo mismo. Lamentablemente, muchos dicen, pero si estamos en el lugar 36 de 120 países, pero ojalá estuviéramos en el top 10, ojalá estuviéramos entre los 10 primeros países. A mí me da mucho envidia porque en América Latina efectivamente hay un país que nos gana nomás en probidad, que es Uruguay. Pero en Chile no estamos acostumbrados a eso porque se olvida uno, Alejandro, de los deberes constitucionales. Los deberes constitucionales del artículo 22, que poco se habla, es un artículo chiquitito, pero uno de esos elementos dice la tradición chilena. ¿Y la tradición chilena en qué consiste? A mi juicio, en que los hombres de Estado eran hombres probos, eran hombres sencillos, eran hombres que yo me encontraba con el presidente de la Corte Suprema a veces en la micro, cuando yo era estudiante, o me encontraba, es cierto que hoy día la inseguridad que existe por atentados que han existido en el mundo, realmente tengan mucho más cuidado hoy día la autoridad, pero en general el vivir y en el convivir diariamente, creo yo que hemos perdido ese hábito de la sencillez, de tener una vida, no digo monacal, pero con costumbres mucho más cercanas a la ciudadanía. Y eso creo yo que nos hemos acostumbrado a no tenerla, a tener grandes sueldos, a tener viajes al exterior, a tener autos de última gama, y eso lo hemos transmitido a los jóvenes, y por eso hoy día tenemos un problema de delincuencia juvenil también. Y bueno, y uno tras otro se van encadenando, y por lo tanto volvemos a que aquí los deberes constitucionales de la tradición chilena se van abandonando. Ahora, no sé si estás de acuerdo tú, Cristian, pero el problema ahí sería la
la tendencia, porque estamos de acuerdo en que delincuencia ha habido siempre en Chile, corrupción también ha habido. ¿Cuál es el problema? Que aumenta la corrupción, baja Chile en los índices de corrupción, aumenta la delincuencia, hoy tenemos 2 veces y media más asesinatos que hace 10 años, por ejemplo. Entonces, no habría solo un problema del hecho en sí, sino que del crecimiento de lo malo en la sociedad. Bueno, las prácticas delictuales han cambiado, se han hecho más complejas. Ciertamente, yo me recuerdo que antes, cuando uno empezó a estudiar Derecho, los monreros, tú sabías cuál era esto, que robaban, o lo que se llama el robo por sorpresa. Hoy día son los celulares, los que se roban el delito de robo por sorpresa, pero en realidad se ha hecho lo que los teóricos llaman el derecho penal grave. El derecho penal grave, lo que tú das cuenta, las tasas de homicidio han crecido en este país, las tasas de robos con intimidación, y hemos además exportado, lamentablemente, hemos importado delitos que no existían, como los portonazos y todas estas cosas que a ti, la gente hoy día tiene mucha prudencia en salir muy tarde a la casa en determinados barrios, y después cuando ya empiece ya a extenderse esto, bueno, vamos a tener todo que tener las medidas pertinentes para andar en ciertos sectores o andar en ninguno. Entonces, eso es a mi juicio una cuestión preocupante que hay que enfrentarla ahora con una política criminal que sea eficiente y que va a tener, mira lo que te va a decir Alejandro, no va a tener resultado ahora, va a tener resultado a 20 años si la acometemos ahora, porque es de larga data, porque es multidisciplinaria y empieza, Alejandro, en la educación de nuestros niños y jóvenes. Cristian, tú dices en tu libro Compliance para el sector público que Chile se encuentra en el peor momento de percepción de la corrupción. Con los datos que tenemos hoy en materia legal, en materia de velocidad para reaccionar, en materia cultural, si tú tuvieras que apostar, ¿cómo vamos a estar en 5 o 10 años más? ¿Vamos a estar peor, mejor, igual y por qué? Mira, yo soy un hombre optimista, pero también de grande esperanza. Y creo yo que la esperanza de todo chileno debe ser que vamos a mejorar en esta materia. Y lo vamos a hacer porque hay gente honrada, que es mucho más que la gente que no lo es. Y Adela Cortina, una filósofa española, dice una cosa muy notable, que un abuelo le decía a sus nietos, mire, en cada uno del ser humano hay 2 lobos. El lobo que hace el bien y que quiere ser honesto, y el lobo que quiere ser un delincuente. Abuelo le preguntaron, ¿y cuál gana? Y el abuelo contesta, al que mejor alimentes. Ojalá que alimentemos como país al que es honrado, al que es honesto y el que siempre actúa conforme a la ley. Y aparte del tema del optimismo y la esperanza, ¿qué te dice el realismo? Me dice que estamos mal porque ciertamente, Alejandro, como profesor universitario me preocupa no solamente el hecho de que hoy día vayamos, yo creo que en el futuro, de aquí al próximo año, vamos a tener peores índices en relación cuando se vea lo que es la corrupción en nuestro país y en otros países. Creo que vamos a bajar más todavía con los hechos que hemos conocido en el último tiempo, pero me preocupa porque en la educación veo también una declinación del profesor, un lenguaje en el alumno que a mi juicio tiene muchos contornos que hacen que hoy día el ambiente no sea muy propicio para el cumplimiento de la ley. Ahora, hay una parte al final que me pareció muy relevante, pero también difícil por el momento histórico. Tú dices que es necesario estimular una cultura de sujeción a las normas legales. Lo que hemos visto en los últimos, da lo mismo, 5 o 6 años, es precisamente la cultura inversa, es decir, desafiar las normas legales, desafiar la autoridad, sea de carabineros, sea de otro tipo de autoridades, saltarse el torniquete y así otras tantas cosas. El libro en ese sentido no es antihistórico, pero es contrahistórico al menos. Bueno, cada uno en la vida cuando tiene un sueño tiene que tener reto. El sueño son retos, o sea, cumplir el sueño. Yo siempre digo a mis alumnos, yo conozco una sola persona en el mundo que ha cumplido su sueño, Hans Kelsen. Porque Hans Kelsen soñó en los tribunales constitucionales y mira, lo creó en Austria, su país, y después se expandieron estos tribunales constitucionales por todo el mundo. Y hoy día existe, y en Chile hay un tribunal constitucional
muy prestigioso. Y por lo tanto mi sueño es ese, que vayamos haciendo cada vez un mejor país, y eso empieza por tener una vida en que nadie nos tenga que decir, mire, usted, a indicar con el dedo, sino por el contrario, ser unos fieles cumplidores de la ley. Y eso depende de cada uno de nosotros, como yo decía en la anécdota del lobo, del abuelo. ¿Ah? Alimentemos al lobo honesto que está en nosotros. Y depende, pues, Alejandro, al final, de cada uno de los individuos, cada uno de los chilenos, el que seamos mejores personas y el que tengamos una sociedad mejor. Uno dice, no, pero yo qué tengo que ver. Mucho, pues. Usted en su ambiente puede mejorar las cosas, en la relación con sus hijos, en la relación con sus compañeros de trabajo. En fin, tenemos las cosas grandes empiezan cuando se va cumpliendo las pequeñas. Y las pequeñas y diarias labores son las que van haciendo los países mejores. Así que yo tengo esa aspiración y ese sueño, Alejandro, que vamos a ser mejores, y siempre quiero ser un gran optimista de que nuestro país en 20 años más va a estar mucho mejor de lo que estamos hoy día. Miren cómo parten las consideraciones finales de Cristian Letelier. El ser humano siempre está lleno de sueños y anhelos. Cuando ya no existen, desaparece el futuro y la vida se transforma en un sobrevivir y no en una pasión razonable como la concebimos, efectivamente. Pero en esa misma página tú dices una cosa que es bien triste para estos sueños. Dice, la ley es infranqueable con la empresa privada en cuanto y en tanto le exige diseñar, mantener y controlar programas de cumplimiento normativo y sancionar a la persona jurídica que vulnera las normas y todo lo demás. No pasa lo mismo en el sector público, y aunque lo preguntamos de otra manera, ¿tú ves que esto se va a revertir cuando tú te asomas a los candidatos principales, a sus programas? ¿Ves que esto se está instalando en la discusión pública o todavía estamos en una etapa demasiado embrionaria? No, yo creo que aquí a grandes males, grandes remedios, dicen los antiguos, y yo creo que es así. O sea, hoy día el problema está en el sector público, ¿no? Hace tiempo que no conocemos a alguna desaguisado del sector privado, precisamente porque yo creo que están tomadas las medidas sobre el compliance. Y en ese sentido tenemos hoy día una deuda con la ciudadanía, y que consiste en que todos los que están en el sistema público tienen que colaborar para que tengamos un aparato estatal no solamente eficiente, sino que también honrado. Y eso depende, como digo, de cada autoridad y del control que los jefes o autoridades que hay en cada ministerio, en cada repartición pública, tengan el cuidado de que todos sus dependientes o subordinados cumplan no solamente la ley, sino que cumplan también con una conducta que sea ejemplo para todas las personas. Y eso creo yo que es una cosa que no está lejana, porque al final del día depende de cada uno de nosotros y, como dijo, de cada jefe de servicio. Cristian, estamos llegando al final del programa y como tú sabes, conoces el programa, le preguntamos a nuestros invitados por alguna recomendación de libro, para mí, para nuestros auditores, para todos los que les gusta esta cultura de los libros. Bueno, yo siempre creo que me preguntan eso, Alejandro. Lo primero es El Quijote. El Quijote es una obra inmortal, pero uno dice, no, es que leer El Quijote es tremendo. No, pero hay ciertas partes, por ejemplo, en el capítulo 42, cuando el Quijote le da consejos a Sancho cuando él va a tomar la administración de la ínsula, y le da consejos prácticos y consejos teóricos. Uno del consejo que a mí, que lo encierra todo, dice, Sancho, lo primero que tienes que hacer cuando asumas la autoridad es tener justo temor de Dios. Y yo creo que eso falta mucho en este país, Alejandro. Estamos viviendo sin Dios. Lo segundo es el libro secularizada. Exactamente. Lo segundo, Alejandro, es lo que dice relación con la esperanza, lo que hablábamos recién. Y yo creo que la encíclica de Benedicto XVI, su segunda encíclica desde el año 2007, eso hoy día está muy vigente. Un tremendo libro, Spe Salvi. Exactamente, un libro chiquitito, breve, pero tremendamente bonito, profundo, en la cual señala que el hombre, la esperanza que tiene está fundamentada en la fe, en creer que las cosas siempre van a ir mejor. Y eso lo recomiendo. Y el tercero es uno que se llama Un hombre libre, que es un libro de Mario Escobar, historiador español, en la cual él hace no lo conozco, un homenaje a otra persona en relación a que todo lo que el conocimiento que vino de los moros se traspasa a España. Y por eso aquí conocimos a los grandes filósofos del Renacimiento y pudimos mejorar las cosas. Renacer, volver a nacer. Y aquí en Chile y en el mundo
tenemos que volver a nacer con los problemas que nos han traído los nuevos tiempos, que sin lugar a dudas hay que superarlos y hay que perfeccionar la existencia humana para encontrar la felicidad. Cristian, no sabes la alegría de haberte tenido en nuestro programa Historia, Libros y Banderas. Estamos viviendo un momento especial en la historia de Chile, difícil, pero como dices tú, lleno de desafíos, de sueños, de esperanza. Muchas gracias por habernos acompañado en Historia, Libros y Banderas. Gracias a ti, Alejandro, por haberme invitado y tener esta oportunidad para expresar nuestras ideas. Ustedes no se vayan, después de este libro, Compliance para el sector público, viene mi recomendación del libro, como cada semana en nuestro programa, aquí en Agricultura TV y en Radio Agricultura. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y esta semana queremos recomendar Sobre la República de Marco Tulio Cicerón, el gran orador romano, aquí en nuestro programa Historia, Libros y Banderas. Este libro trabaja el tema político en la crisis de la República Romana, y así como Cicerón señala que ella se fundó en las instituciones como el Senado y en la moral de los gobernantes y gobernados, la decadencia de Roma se produce en el siglo I a.C., precisamente por la disolución de las instituciones y también porque no se respetaban las costumbres de los antepasados. La república se funda en la moralidad tradicional de sus hombres, había dicho el poeta Enio, pero ya nada queda de esas costumbres, dirá en torno a mediados del siglo I a.C. Marco Tulio Cicerón, un hombre culto, un hombre sabio, una persona que tuvo las más altas responsabilidades de Estado en Roma, y que en este libro sobre la república reflexiona sobre cuál es la mejor forma de organización de la ciudad. Que esté muy bien, nos vemos en nuestro próximo programa Historia, Libros y Banderas.